de esa época, un ilustrado, ¿no? Ya se había retirado de nuestro país San Martín, ¿ya? San Martín se había retirado de nuestro país porque no aceptaron su proyecto que él quería para el Perú. San Martín quería un proyecto que era una monarquía constitucional y, bueno, no le aceptaron, ¿no? Entonces, al retirarse San Martín, el Congreso peruano va a atribuirse el gobierno. El que organiza este gobierno es Toribio Rodríguez de Mendoza. Composición. La composición del primer Congreso, jóvenes, estuvo conformado en su mayoría por abogados y eclesiásticos. Quiere decir que la mayoría de los miembros del Congreso eran abogados y religiosos. El primer presidente de nuestro Congreso es Javier de Luna Pizarro, primer Congreso, ¿sí? Se estableció el sistema republicano y se empieza a redactar la Constitución, ¿sí? Esto que se empieza a redactar la Constitución, quiere decir, en ese caso, jóvenes, que se va a redactar una constitución, la primera constitución para regir los destinos del Perú, el Perú que ya se había independizado, ¿no? El Congreso eligió a una junta de gobierno conformado por 3 personas, José de la Mar, que era el Poder Ejecutivo, pero José de la Mar va a tener de compañía a Manuel Salazar y Felipe Alvarado. Ellos 3 formaron el primer gobierno del Perú, que se llamó la Junta Militar, así se llamó, ¿no? El primer gobierno. La Mar organizó la primera campaña, jóvenes, la primera campaña militar para eliminar a los españoles, porque recuerda tú que los españoles habían sido derrotados en Lima, pero todavía continuaban muchas tropas españolas controlando el resto del país. Y San Martín ya se había retirado del Perú, entonces los patriotas, dirigidos por la Mar, van a enfrentarse a los realistas, ¿no?, españoles, dirigidas por el virrey José de la Serna, para que haya una guerra, ¿no? Una guerra. En esta guerra se organizó, pues, ¿no?, la campaña a puertos intermedios con el fin de expulsar a los españoles realistas, pero esto fracasó. Motín de Balconcillo. En el motín de Balconcillo se dio el primer golpe de Estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hubo un golpe de Estado donde destituyen, ¿no? Destituyen al primer, en este caso, destituyen a la Junta de Gobierno, que estaba conformada por la Mar, y nombran como primer presidente de la República a José de la Riva Agüero, ¿no? Él sería el primer presidente de nuestro país, considerado así, ¿no? Pero, jóvenes, nuevamente se intentó atacar a los españoles que estaban todavía ubicados al sur del Perú y se procede a la segunda campaña a puertos intermedios. Con lo cual, en la segunda campaña a puertos intermedios, vencen, los españoles vencen a los patriotas, o sea, la segunda campaña a puertos intermedios fracasaría, ¿no? Y es por esa razón, jóvenes, que José Bernardo de Torre Tagle, marqués de Torre Tagle, es elegido presidente del Congreso y obviamente se quedaría como gobernante del Perú acá en Lima, mientras que José de la Riva Agüero se retira de Lima rumbo a Trujillo y en Trujillo él consideraba seguir siendo el presidente del Perú, ¿no? Entonces se da este escenario político, jóvenes, ¿no? Tener 2 presidentes. El Congreso promulgó la Constitución de 1823 de tendencia liberal. Sin embargo, jóvenes, ante la crisis que vivía el Perú porque no se había logrado la independencia, el Congreso peruano manda a los personajes Sánchez y Olmedo, ambos se van a buscar a Simón Bolívar, a que lo inviten a Bolívar a venir a nuestro país a continuar con la independencia, ¿sí? Por esa razón se da la misión Sánchez-Olmedo, ¿sí? Bolívar acepta venir a nuestro país en la medida que lo nombren, en este caso, a él como, en este caso, dictador del Perú. Él tenía que asumir todo el poder y convertirse en dictador de nuestro país. El Congreso y la Constitución quedarán suprimidos en este momento. Y ahí viene la corriente libertadora del norte, jovencitos, preparados para escuchar esto.
A ver, Cristel me pregunta por acá, dice, ¿cuál fue la finalidad de crear el primer Congreso? Bueno, la finalidad es que el Congreso dirija los destinos del Perú a la salida de San Martín. San Martín no iba a estar permanentemente en el Perú, sino el San Martín quería instalar una monarquía constitucional y para eso se necesita de un Congreso. Entonces, San Martín cuando se retiró, el Congreso se queda gobernando el Perú, ¿no? Esa es la finalidad. Ahora, ¿por qué sacan a Rivagüero? Es porque Rivagüero no fracasó su intento de derrotar a los españoles, porque había una guerra interna. Por eso sacan a Rivagüero y ponen a Torre Tagle, señorita Cristel. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre dictador y presidente? Dice Ana. Ana, bueno, la diferencia es que un presidente pues es elegido, tiene, ¿no?, división de poderes, todo ello. Un dictador no, un dictador, todo el poder está solamente en la figura de esa persona, ¿no? Brian dice, pero el primer presidente no fue Lamarck. No, Lamarck fue el primer gobernante de la Junta de Gobierno, con otros dos personajes más que mencioné ahí en las diapositivas. En cambio, Rivagüero fue el primer presidente único, ¿no?, que tuvo el Perú, ¿no? Perú republicano, ¿sí? Naomi dice, las mujeres participaban en las elecciones eclesiásticas. Para nada, joven Jorge Naomi. Las mujeres, más bien al contrario, estaban excluidas de todo tipo de proceso electoral, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy están excluidas de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Bueno, y hay otras también opiniones ahí al respecto. Corriente Libertadora del Norte, dictadura de Simón Bolívar. Bueno, acá se dan los antecedentes, batallas exitosas de Bolívar antes de venir al Perú. Bolívar, por ejemplo, logró la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo, logró la independencia de Colombia en la batalla de Boyacá y logró la independencia de Ecuador en la batalla de Pichincha. Bolívar tuvo que enfrentar la oposición de Rivagüero. Bolívar, cuando vino acá al Perú, tuvo que enfrentarse a la oposición de Rivagüero en Trujillo y Torre Tagle en Lima, ¿sí? Bolívar nombró secretario a Sánchez Carrión y a Sucre jefe militar, ¿sí? Batallas de Junín y Ayacucho. En las batallas de Junín y Ayacucho se dan éxitos militares que sellaron la independencia de América del Sur. Claro, el 6 de agosto de 1824, Bolívar logra la independencia parcial, ¿no?, en Junín, y en este caso las tropas bolivarianas, el 9 de diciembre de 1824, logran la victoria definitiva ante los españoles en la llamada Batalla de Ayacucho. En ese contexto, jóvenes, se firmó la capitulación de Ayacucho. Este documento, firmada por el patriota Sucre, ¿no?, miembro de las tropas de Bolívar, y el español realista José de Canterac, ambos firman y reconocen la independencia peruana. Sin embargo, se otorgan algunos beneficios a los ejércitos realistas y se acordó también indemnizar económicamente a España, ¿no? Acá viene un absurdo, jóvenes, ¿no? España estaba perdiendo la guerra, sin embargo, obtiene ciertos beneficios, ¿no? Proyecto integrador de Bolívar. Bolívar, ¿qué es lo que quería? Bueno, Bolívar va a hacer un congreso, y este congreso nada menos que lo va a hacer en la, digamos, en la ciudad de Panamá. Y al hacer este congreso en la ciudad de Panamá, Bolívar lo que va a hacer es nada menos que querer unir a todos los países de Hispanoamérica, ¿no? Más o menos en el mapa que ustedes ven en su pantalla, Bolívar quería unir a todos los países que antes éramos colonia española, ¿no? Lamentablemente, Chile y Argentina sabotearon este proyecto, jóvenes, ¿no? No asistieron a la reunión, con lo cual la reunión fracasaría, ¿no? Ahora, tú dirás, profesor, ¿y por qué Simón Bolívar quería unir a todos los países de América? ¿Cuál era la razón, dirás tú, ¿no? Bueno, la razón, jóvenes, es que en el Perú había una amenaza de dos grupos. Un grupo
que amenazaba nuestro país, el Perú independiente, era la Santa Alianza Europea, ¿no? La Santa Alianza Europea estaba conformado por gobiernos absolutistas que querían, en este caso, apoyar al rey español para que España recupere sus colonias en América, ¿no? Bolívar diría de que esto, pues, es perjudicial para los intereses del país ya independizado y por consiguiente, no acepta, pues, ¿no? Ve que es peligroso que la Santa Alianza actúe sobre América y por eso invoca Simón Bolívar a que todos se unan en contra de la Santa Alianza, ¿no? Todos los países sudamericanos, ¿no? También había una amenaza que decía venía del imperialismo de Estados Unidos, ya que el presidente James Monroe de los Estados Unidos en esa época también sostenía de que América debe ser para los americanos, o sea, América debe ser para Estados Unidos, en otras palabras, ¿no? Entonces Bolívar decía, también para hacer frente a Estados Unidos, también debemos unirnos los países latinoamericanos. O sea, en otras palabras, jóvenes, Simón Bolívar veía que la unión de países nos iba a beneficiar porque nos podríamos haber enfrentado de mejor forma a la Santa Alianza y a la doctrina Monroe, ¿no? Definitivamente es muy avanzado su pensamiento de Simón Bolívar para ese contexto, pero, ¿no? Pero, jóvenes, no, al final no dio resultado, ¿no? Confederación de los Andes. Bolívar buscó integrar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia, ¿sí? Bolívar propone la Constitución Vitalicia, 1826, ¿sí? No se da la unión de los, ¿no? De los intereses, bueno, no se dio la unión de estos países jóvenes, o sea, no se dio la unión de todos los países latinoamericanos, producto de los intereses de criollos de cada país, ¿no? Lamentablemente, Bolívar fracasó con su intento de unir toda América, no lo logró. Después también se va a dividir la Confederación de los Andes. Y es decir, Bolívar al final decía, pues, ¿no? Ah, caray, ¿no? He arado en el mar, decía, ¿no? Dando a entender que sus esfuerzos por liberar América fueron en vanos, ¿no? Bolívar logró crear la Gran Colombia, jóvenes. La Gran Colombia es ahora los actuales países de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, ¿no? Así era la bandera de los gran colombinos de esa época, ¿no? Y habían algunos españoles jóvenes, habían algunos españoles que todavía se resistían a ser derrotados. Estos españoles eran los realistas rebeldes, por así llamarlo, ¿no? Ahí estaba Pedro de Olañeta, que no quería todavía creer en la independencia. Él se rebeló en Bolivia en 1825. Y el general español Ramón Rodil se rebeló en la fortaleza del Real Felipe para 1826, ¿no? Ambos se negaban a reconocer la independencia peruana. Jóvenes, es así como nace nuestro país, ¿ya? Es así como nace nuestro país, es decir, nuestro país republicano nace de lo que viene a ser digamos, las corrientes libertadoras que culminaron con la independencia de nuestro país, ¿no? Una independencia política de España. Sin embargo, jóvenes, cuando nuestro país se independizó, ¿no? Cuando nuestro país se independizó, se convirtió nuestro país en una república, dejamos de ser un virreinato, vamos a tener todos estos años que tú ves en la pantalla, todos estos años van a ser gobiernos de militares. Todos estos años, ¿no? De 1827 a 1872, puros militares nos van a gobernar. Lamar, Gamarra, Rebozo, ¿no? Santa Cruz, Echenique, etcétera, etcétera. Entonces, a ese tema se le va a llamar primer militarismo, ¿no? ¿Sí? Así nace nuestro país republicano, primer militarismo. A ver, también le llaman república temprana, jóvenes, también le llaman república temprana. ¿Ya? También se le conoce así. Jovencitos, en este contexto que vamos a ver el día de hoy, estudiar la república temprana, por ejemplo, vemos que hay constantes enfrentamientos, es muy típico de esta época los enfrentamientos, hay constantes guerras,
Y también vemos acá una caricatura que refleja una bota en la espalda de un indígena, un campesino, ¿no? Esto hace alusión, ¿no? Esto hace alusión a lo que era pues la explotación en esa época, ¿no? De parte de los gobernantes que eran militares sobre el pueblo peruano, ¿no? Que su mayoría del pueblo peruano era indígena, ¿no? En ese momento, ¿sí? Además también quiero decirte, ¿no? Y ustedes pueden revisar en los libros de historia que la mayoría de gobernantes en nuestro país han sido de origen militar, ¿no? La mayoría de nuestros gobernantes han sido de origen militar. Es decir, jóvenes, nuestros militares, ¿no? Han gobernado más tiempo en nuestro país y han ejercido dictaduras muy represivas contra el pueblo peruano, ¿no? Muy represivas, ¿no? No solamente en el primer militarismo, sino también en el segundo militarismo, tercer militarismo, y también hemos tenido dictaduras muy fuertes en nuestro país que han generado pues bastante, digamos, malestar en la población que pues siempre ha estado subyugada, dominada por este tipo de gobiernos militares, ¿no? Los gobiernos militares siempre se han impuesto sobre la población civil, ¿no? Al menos en nuestro país es una característica, ¿no? Hace poco nomás hemos visto, ¿no? Cómo los militares, o en este caso las fuerzas del orden, ¿no? Como les llaman también, han reprimido, ¿no? Violentamente a las protestas, a los jóvenes, ¿no? Y también ahí vemos cómo los militares no actúan, ¿no? A través del diálogo, que es la mejor forma tal vez de resolver algún conflicto, sino más bien con el golpe, con el temor tal vez, ¿no? Entonces, esa es una característica de nuestro país, ¿no? Nuestro país tiene un predominio militarista, ¿no? Que esto empieza con la República, ¿no? Y que hasta ahora se ve, jóvenes, ¿no? Hasta ahora, hasta estos días, estas semanas, de muchos conflictos se ve, ¿no? Entonces, es una realidad, ¿no? Que nos involucra a todos, ¿no? Saber del pasado y también compararlo con el presente, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a ver acá lo siguiente. Definición. Vamos a la definición del tema. Periodo inicial de la República, donde el control del Estado estuvo en manos de caudillos militares ante la carencia de una clase dirigente civil. En este momento, jóvenes, se inició la dependencia muy fuerte con el capital inglés y nuestro historiador Jorge Basadre le llamó a esta etapa, ¿no? Justamente le llamó el primer militarismo, república temprana, a raíz de que en este momento los militares controlaban el poder político, ¿no? Jorge Basadre pondría, pues, ¿no? Este término del título de la clase, ¿no? En sus libros de historia. Jóvenes, ¿qué contexto estamos viviendo en el mundo cuando se desarrollaba el primer militarismo? Pues en el mundo se estaban dando las revoluciones industriales, países como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón estaban en la era industrial y el país más poderoso del planeta en ese momento no es como ahora Estados Unidos, sino era Inglaterra, ¿no? Bajo el dominio, ¿no? De la burguesía inglesa y el gobierno de Victoria, ¿no? La reina inglesa. Por eso le dicen la era victoriana. Características del Perú al inicio de la República. Económicas. Paralización de la producción, ¿no? Muchas minas, manufacturas estaban detenidas, ¿no? Por el proceso mismo de la independencia, ¿no? Y también, jóvenes, en las características económicas se mantuvo el sistema fiscal, es decir, el Estado peruano seguía recaudando tributos, ¿no? De la forma como lo hacía en la época virreinal, ¿no? Cobraban a los indígenas y también cobraban por aduanas terrestres, ¿sí? Características sociales, persistencia de las relaciones de esclavitud y servidumbre. Como sabemos, al comienzo de la República todavía seguía habiendo esclavos y también al comienzo de la República, hasta no pocos años atrás, hubo también permanencia de estos grupos, ¿no? En este caso, digamos así, yanaconas, que eran servidumbre, que estaba de alguna forma jóvenes sometida en ese momento a trabajos agrícolas, ¿no? Hay una escasa población en ese momento, jóvenes. Miren, ¿no? Ahorita somos más de 30 millones, pero en ese momento había menos de 1,5 millones de habitantes, ¿no? En todo el Perú.
características políticas, se va a empezar a delimitar el territorio peruano bajo los principios de uti possidetis, que quiere decir mantener las fronteras del virreinato, versus el principio de libre determinación, con el cual a los pueblos se les consulta a qué país pertenecer. Ejemplo, jóvenes, ¿no? Bajo la libre determinación, el Perú cede Guayaquil, ¿no? Guayaquil pasa a ser territorio de la Gran Colombia. Bajo ese mismo principio, jóvenes, ¿no? También Jaén, ¿no? Pasa a ser, en este caso, territorio peruano, ¿no? O sea, Jaén deja de ser de la Gran Colombia y pasa a ser peruano, ¿no? Libre determinación. En cambio, Tumbes y Maynas son territorios bajo el principio de uti possidetis, ¿no? Miren las comparaciones que hay, ¿no? También, jóvenes, va a haber choques ideológicos en este momento, ¿no? Va a haber pensadores conservadores versus los liberales, ¿no? Los conservadores son proteccionistas, los liberales son librecambistas, es decir, están más a favor del libre comercio. Los conservadores tienen un poder ejecutivo fuerte, mientras que los liberales tienen un poder ejecutivo débil, porque el Parlamento es más fuerte en el aspecto político, ¿no? Entonces son algunas de las diferencias entre conservadores y liberales, ¿no? Los liberales son más comerciantes, y en cambio los conservadores más dedicados al proteccionismo económico, ¿no? Gobiernos, jóvenes, vámonos a los gobiernos. El primer presidente de esta etapa militar fue José de la Mar, que era representante de un ejecutivo débil, es decir, él era pues un liberal cuyo ejecutivo, cuya presidencia era débil, ¿no? Porque más fuerza tenía el Congreso, ¿no? Promulgó la Constitución de 1828, inspirada en el modelo estadounidense. También en su gobierno se dio la rebelión de pobladores de Iquicha, Ayacucho, contra la tributación indígena, dirigidos por Navala Huachaca. Bueno, los iquichanos se rebelaron contra el gobierno de la Mar por los abusivos impuestos que se cobraban. En ese contexto, del gobierno de la Mar, Agustín Gamarra invade Bolivia para acabar con el gobierno de Sucre. Ahí se firmó un tratado entre Perú y Bolivia llamado Tratado de Piquiza. La Mar, jóvenes, debió haber gobernado 4 años, pero como vemos acá, solo gobernó 2 años. Fue derrocado por Gamarra. En el gobierno de José de la Mar, jóvenes, tuvimos nuestra primera guerra con el país del norte, la Gran Colombia. Y la guerra se debió a las pugnas territoriales que había en ese momento de Jaén y Maynas, ¿no? Los territorios estaban en disputa entre Perú y la Gran Colombia, ¿no? Acuérdate que la Gran Colombia hoy en día es Ecuador, Colombia y Venezuela. Bueno, la guerra con la Gran Colombia tuvo una fase marítima en la cual en la batalla de Malpelo se tomó Guayaquil. Hubo una fase terrestre donde hay una derrota en Portete de Tarquín. Y al final, jóvenes, se va a firmar un convenio llamado Girón, donde va a haber una tregua entre Perú y la Gran Colombia, ¿no? Esto bajo el gobierno de la Mar, ¿ya? Todo está bajo el gobierno de la Mar. En eso se produce el golpe de estado de Gamarra y ahora entra a gobernar Agustín Gamarra. Jóvenes, en el gobierno de Gamarra va a haber un régimen conservador. Es decir, él va a ser un conservador que va a firmar este tratado de paz con los de la Gran Colombia, ¿no? Acuérdense que la guerra había quedado en stand-by en el gobierno de la Mar, y Gamarra pone fin a la guerra con la Gran Colombia con la firma del tratado La Reagual, ¿no? Se firma la paz con la Gran Colombia. El gobierno de Gamarra fue criticado por González Vigil. El político liberal González Vigil criticó el autoritarismo de Gamarra con la frase "yo debo acusar, yo acuso", el cual promovió el Estado laico, jóvenes, promovió el Estado laico. De ahí, jóvenes, viene José Luis Orbegoso. José Luis Orbegoso era, pues, sin duda, un gobierno liberal, ¿no? Gobierno liberal. Él va a tener varios intentos de golpe de Estado, o sea, varios militares conservadores van a querer sacarlo del gobierno a Orbegoso, ¿sí?
Pero Orbegoso logra una paz efímera, porque no duró mucho, pero logra una paz con los conservadores en la ciudad de Maquinguayo, jóvenes, Maquinguayo. Ahí se da el famoso abrazo de Maquinguayo en Jauja. Esto fue una conciliación temporal entre los sectores conservadores y liberales. Esto no duró mucho, jóvenes, porque fue golpeado, es decir, fue derrocado por un joven militar conservador llamado Felipe Santiago Salaverry. Golpe de Estado y Salaverry se convierte en presidente sacando a Orbegoso. Jóvenes, Salaverry, con sus 28 años promedio, él hizo pues el golpe de Estado y sacó a Orbegoso, convirtiéndose, con lo que dice acá, que el presidente más joven del Perú. Este es un gobierno conservador, el cual restableció el tráfico de esclavos. Miren, ¿no? El tráfico de esclavos que de alguna forma había sido detenido, pues él nuevamente lo vuelve a reactivar, ¿no? Y Salaverry se va a unir a un expresidente peruano conservador llamado Gamarra, forman una alianza, versus Orbegoso, que se va a aliar al presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia se llamó Andrés de Santa Cruz. Entonces se forma la alianza Gamarra-Salaverry versus Orbegoso-Santa Cruz. Se dan, jóvenes, las batallas de Yanacocha, donde derrotan a Gamarra, y la batalla de Socabaya en Arequipa, donde derrotan a Salaverry, el cual es capturado y fusilado también, ¿no? Entonces también pierde la vida muy joven, ¿no? Salaverry, su gobierno fue muy efímero, muy rápido, muy fugaz, y viene, jóvenes, después de Salaverry, nada menos que Santa Cruz que había apoyado, jóvenes, Santa Cruz había apoyado al expresidente Orbegoso. Santa Cruz hace una alianza con el Perú y forman la Confederación Peruana Boliviana. Eso quiere decir que el Perú, jóvenes, como vemos acá el mapa, junto a Bolivia, formaría un solo país entre los años 1836 y 39. Este proyecto de Santa Cruz era un proyecto entre los sectores liberales de Perú y Bolivia. Y acá, jóvenes, se dio el Congreso de Tacna, en el cual se eligió como protector de la Confederación a Andrés de Santa Cruz. Se declararon los puertos libres para el comercio con Europa. Paita, Callao, Arica y Cobija benefició esto bastante al comercio inglés, ¿no? Miren, Santa Cruz va a ser un libre comercio entre la Confederación y los países europeos, ¿no? Pero esto afecta a dos países que están al sur. Ya te imaginarás, Chile y Argentina, ¿no? Por eso que Chile y Argentina se van a ir contra la Confederación. Y a eso se sumaron los conservadores peruanos. Oposición. Los comerciantes de Valparaíso, Chile y Argentina temen el potencial de la Confederación y los conservadores peruanos también se oponen a la Confederación Peruana Boliviana porque los consideran, ¿no?, sus opositores, y los conservadores quieren recuperar su poder político. Pretexto para que Chile nos haga la guerra con Argentina. Pretexto es que Chile culpó al gobierno peruano-boliviano de estar intentando, dice, un golpe de Estado en Chile al mando de Ramón Freire, ¿no? En eso los chilenos tienen a un ministro de apellido Portales, Diego Portales, ministro chileno, propone luchar contra la Confederación, es decir, hacernos una guerra, ¿no? Y ahí es donde Diego Portales esbozó la teoría de que el destino de Chile está al norte, ¿no? Y obviamente al norte nos encontrábamos Bolivia y Perú, ¿no? Por eso que acá ya se empieza a gestar la futura guerra con Chile más adelante, ¿no? Chile, Argentina y los conservadores organizaron campañas restauradoras contra la Confederación, que buscaban destruir la Confederación. La primera expedición, dirigida por Manuel Blanco Encalada, Chile fracasa y es obligado a firmar un tratado en Paucarpata. O sea, la primera expedición, Chile fracasa. Pero en la segunda expedición, jóvenes, dirigida por Manuel Bulnes, los chilenos y conservadores peruanos vencen en la batalla de Yungay, en Ancash, a la Confederación. Por eso que la Confederación llegó a su fin acá, ¿no?
Jóvenes, una vez que destruyen la Confederación, regresa al poder Agustín Gamarra, como vemos acá, ¿no? Gamarra nuevamente va a ser presidente del Perú por segunda vez, ratificado en el cargo por la Constitución de Huancayo, una constitución conservadora promulgada en 1839. También, jóvenes, se firmó el primer contrato guanero, es decir, el primer contrato que se vendía guano a las compañías extranjeras, ¿no? El guano es un buen fertilizante para la industria agrícola, jóvenes. Gamarra, en su intento de invadir Bolivia, se produjo la batalla de Ingavi, donde Gamarra perdió la vida, y a raíz de que pierde la vida Gamarra, jóvenes, viene una anarquía militar, y en esa anarquía militar sucede lo siguiente, ¿sí? Jóvenes, en la anarquía militar se producen varios enfrentamientos entre los militares por quién va a ser el futuro presidente. Ahí se enfrentó Vivanco, que en una primera parte fue gobernante, y después fue sacado por Castilla. Castilla derrocó a Vivanco en esta guerra civil llamada anarquía militar. Castilla toma el poder después de la batalla de Carmen Alto. Bueno, jóvenes, acá se da un periodo en la historia que se llamó falsa prosperidad, ¿sí? Bueno, así lo bautizó con ese nombre nuestro historiador Jorge Basadre, ¿no? Un periodo de aparente prosperidad económica que fue falso porque realmente, jóvenes, no existía dicha prosperidad, más bien había una desigualdad enorme en nuestro país. Definición, vamos a hablar de la definición de este tema, definición. Periodo en el cual el Estado obtuvo altos ingresos gracias a la venta de guano, que es un fertilizante natural. El dinero se malgastó y el Perú perdió una gran oportunidad para encaminar su desarrollo, ¿sí? El guano abundaba, jóvenes, en las islas de Chincha, en el Perú. ¿Quién descubrió este fertilizante poderoso? Lo descubrió el alemán Alexander von Humboldt, que comprobó científicamente las propiedades beneficiosas que tenía el guano, ¿no?, para la fertilización de los campos. Ahí está, jóvenes, las islas de Chincha, ¿no?, que hasta el momento se sigue sacando ese fertilizante. ¿En qué se gastó el dinero del guano? Jóvenes, se gastó bastante en la burocracia. La burocracia son los funcionarios, tanto civiles como militares, ¿no?, políticos, congresistas, militares, todos ellos se llevaban, ¿no?, la mayor cantidad de los ingresos que se obtenían por la venta del guano. Lo demás era para pagar deudas y también para construir ferrocarriles. Miren, acá hay una caricatura donde se ve, pues, ¿no?, de que el Estado peruano, dirigido por los militares, succionan al máximo, ¿no?, las riquezas de este, digamos, vacuno, ¿no?, acá, ¿no?, que representaría el Perú, ¿no? Y estos militares, pues, abusarían justamente del Perú, succionando toda su riqueza, ¿no? Esto es lo que da a entender esta caricatura, ¿no? Gobiernos en este momento de la prosperidad falaz. Bueno, Ramón Castilla, ya lo habíamos señalado, él firmó el contrato Gibbs, con el cual se entregó a consignación el guano a los ingleses. También elaboró el primer presupuesto de la República, dio la ley de consolidación de la deuda, con el cual se cancelaron las deudas de la independencia, aumento de la importación de productos ingleses y franceses, ¿no?, y rebelión de artesanos que se vieron perjudicados por estas medidas. También, jóvenes, Castilla mandó a construir el ferrocarril Lima-Callao, y también se debate sobre quiénes deberían votar, si son los inteligentes o son el pueblo en general, ¿no? Ahí está el debate de los conservadores que hablaban de la soberanía de la inteligencia versus el debate sobre la ideología liberal, donde decían que el pueblo debe participar. Se da, jóvenes, la ley de migración china también. Muchos chinos llegaron al Perú para trabajar, ¿no? A los chinos le llamaban culíes en esa época. ¿En qué trabajaron los chinos? Bueno, en las haciendas agrícolas, en la extracción de guano y en la construcción de vías férreas. Después de Castilla va a tener dos gobiernos, jóvenes. Después de Castilla viene Echenique.
con el cual se firmó el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil. Y también se dio en este caso el problema de la moneda boliviana, el feble boliviano, había un problema con la moneda peruana, ¿no? Por digamos, el valor que tenían estas monedas en esa época. También, jovencitos, se da la migración de europeos, ¿sí? Por acá me pregunta, a ver, Piero me dice, profesor, ¿quién fue el presidente que se fue a comprar armas y nunca regresó? A eso se da en la guerra con Chile, joven Piero, se llamó María Ignacio Prado. Ana me dice, ¿para qué derrocaban? ¿Cuál era su propósito? Bueno, el que derrocaban jóvenes era para ocupar el poder en ese momento, ocupar el poder político. Claro, es la ambición por el poder, ¿no? Ambos grupos se enfrentaban por quién gobierna, ¿no? Como los partidos políticos que hoy en día se enfrentan por quién va a ser presidente, igualito pasaba en esa época, jóvenes, ¿sí? Jóvenes, Echenique dio la ley de migración europea, quiere decir que alemanes, irlandeses llegaron a nuestro país, ¿no? Con la idea de supuestamente mejorar, ¿no? La apariencia y también, ¿no? Mejorar el estatus en el Perú, ¿no? Se creía la idea de que el hombre blanco europeo iba a mejorar ello, ¿no? Se da la colonización de la selva, por eso que hay muchos migrantes europeos en la selva peruana, ¿no? Jóvenes, pero Echenique cometió un grave error cuando empezó a desviar dinero de la deuda en negocios particulares. Entonces hubo un acto de corrupción gravísimo, ¿no? Algo así, si comparamos con la actualidad con el escándalo de Odebrecht, algo parecido, pero en la época del militarismo. Con lo cual, eso fue el pretexto para que a Echenique lo sacaran del gobierno, nada menos que Castilla, ¿no? Castilla va a ser una revolución liberal, lo cual destituyen a Echenique, ¿no? Esto se logró en la batalla de La Palma, ¿no? Una vez que gobierna Castilla por segunda vez, ocurre lo siguiente, ¿no? Se da la libertad de los esclavos, se produce una guerra con el Ecuador, en la cual el Perú vence a los ecuatorianos, y también, jóvenes, se entregó el negocio del guano a los consignatarios peruanos. Consignatarios peruanos eran los vendedores del guano, ¿no? Se les llamaba hijos del país también. Castilla promulgó una constitución, la que más tiempo ha durado, la de 1860, y las ganancias de los consignatarios peruanos generaron un auge agrícola y financiero en nuestro país, ¿no? Por eso que vino un banco también a nuestro país, el Banco de la Providencia, ¿no? Primer banco privado en nuestro país. Pero, jóvenes, España no se resignaba a haber perdido su colonia en América y nos provocó una guerra cuando estaba gobernando Peset el Perú. Peset tuvo un enfrentamiento, ¿no? Las tropas peruanas con España. España buscaba recuperar sus antiguas colonias que las había perdido en la época de la independencia y obviamente adueñarse de la riqueza guanera también, ¿no? Pero España puso de pretexto para iniciar la guerra de que habían sido atentados en Talambo, en donde murió un español. Talambo es una hacienda al norte del Perú. Entonces, jóvenes, por esa razón, el Estado peruano tenía que resarcir a los españoles con el Tratado Vivanco-Pareja. Peset le dio con el Tratado Vivanco-Pareja los recursos guaneros a los españoles. Esto, por ejemplo, iba a ser repudiado. Por esa razón, el militar Mariano Ignacio Prado en Arequipa se levantó contra el gobierno de Peset y María Ignacio Prado formó una cuádruple alianza con Chile, Ecuador y Bolivia para derrotar en conjunto a España. Jóvenes, se dieron combates en Aptao y también se dieron combates en 2 de mayo, donde la cuádruple alianza logró derrotar definitivamente a los españoles, ¿sí? Derrota definitiva. El último presidente que vamos a tener es José Balta, jovencito, ¿sí? José Balta. Así es, Irenca, sí tiene que ver Peset con el incidente de Talambo, exacto. José Balta, para solucionar el déficit fiscal, José Balta entregó el monopolio del guano a los capitales franceses, ¿no? El contrato Dreyfus. Los ex consignatarios peruanos fueron desplazados del negocio.
En política interna también se mandó a construir muchos ferrocarriles en el gobierno de Balta, ¿sí? Jóvenes, en las elecciones del año 72 gana por primera vez las elecciones nada menos que el Partido Civil, un partido político formado por ex consignatarios del Guano, donde llevan a Manuel Pardo como primer presidente del Perú. En eso, los hermanos Gutiérrez, unos militares que no estaban de acuerdo con el gobierno de Pardo Lavalle, hicieron un golpe de Estado. Inclusive mataron al presidente Balta por esa razón, ¿no? Ahí están los hermanos Gutiérrez, ¿no?, que hicieron el golpe de Estado. Sin embargo, jóvenes, la población ya no quería más gobiernos militares y la población se amotinó contra los Gutiérrez y 2 de los Gutiérrez fueron linchados y colgados. Fracasó el intento de golpe de Estado, la Marina del Perú no apoya el golpe de los hermanos Gutiérrez, y es así como Manuel Pardo llega a ser presidente del Perú y se pone fin al primer militarismo. Pardo es el primer presidente civil, jóvenes. Muy bien, jovencitos, entramos a la parte de las preguntas. Vamos a ver las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Sí? Todos ahí con